ahora, para cerrar este bloque, pasaríamos a la parte de preguntas a Jorge y Andrea. Quería, Andrea, también que te conectes. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, ahí te escucho, sí. Ya, es que quizá yo la escucho un poquito mal, pero lo bueno es que me escuchan. Bien, entonces, por los temas de comunicación, voy a decir lentamente las preguntas. Primero para Andrea. Pregunta es, si bien las estelas aparecen solo cuando las turbinas se instalan en el terreno, ¿existe una forma de optimizar la posición de las turbinas de modo a obtener el máximo aprovechamiento del recurso eólico? Ya, al menos en la metodología que yo implementé, yo creo que sí se puede, pero hay que hacer otro tipo de análisis. Quizás, o sea, hay estudios que han hecho un proceso iterativo, por ejemplo, y van midiendo la potencia dependiendo de las distintas posiciones de las turbinas, pero en estos momentos estamos, bueno, en el marco, yo estoy estudiando un doctorado, en el marco del doctorado estamos tratando de ver alguna herramienta que nos permita, por ejemplo, hacer simulaciones del parque eólico sin turbinas y ver en dónde hay menor disipación o mayor disipación, dónde hay más energía útil para la posición de las turbinas, pero al menos en el trabajo que yo hice, tendría que hacerse un proceso iterativo y se necesita mucho recurso computacional. Es algo que no he hecho, pero sí se podría hacer y sé que se ha hecho. Bien, muchas gracias. Inmediatamente una segunda pregunta del público. Dice, las turbinas usadas en el túnel de viento, ¿incluyeron la extracción del torque para la generación eléctrica que ocurre en la realidad? ¿Incluyó la modelación el efecto de la estabilidad atmosférica o se usó una estabilidad atmosférica promedio? Ya, voy a ir de atrás para adelante. No incluí nada del efecto de la estabilidad atmosférica, y de hecho es algo que quizás vaya a estudiar ahora en marco de mi doctorado. En este caso no se estudió nada con efectos térmicos, solamente mecánica de fluidos, eh, debido al movimiento del viento. Pero es algo que eventualmente voy a considerar. Y con respecto a el torque de las turbinas, el modelo que yo implementé es un modelo que, claro, simula la turbina como un disco, no simula cada una de las aspas. Entonces ahí hay algunos efectos que no se están considerando, pero de cierta manera sí es considerado o englobado en este modelo en donde nosotros tenemos un coeficiente, por así decirlo, de potencia o de eficiencia, que va englobando como estos efectos que a rasgos generales que provocarían el torque y la interacción del viento con las aspas de la turbina. Pero es lo mismo, o sea, nuestra limitación es el recurso computacional. O sea, estas simulaciones son muy costosas computacionalmente, entonces simular efectos en espacios tan pequeños como vendría a ser el borde de una hélice, es algo que nosotros no podemos hacer actualmente. Bien, muchas gracias. Vamos a volver con tus preguntas, Andrea, pero mientras tanto, Jorge, Sí. Preguntas del público. Primera pregunta, ¿tu método sería aplicable a cualquier tipo de aislador de diferente material, vidrio, cerámica, epóxico, silicona, otros? Sí, mira, de momento nosotros las pruebas que hicimos a nivel experimental se probaron dos diferentes aisladores. Incluso una de las cadenas de aisladores que tenemos acá también se probó y efectivamente el comportamiento que se observó era similar. Hay que tener en cuenta también que la aplicabilidad o no en uno u otro tipo de aislamiento va a depender también de los fenómenos que normalmente ocurren. Digamos que los fenómenos asociados a la actividad de descargas parciales en aisladores poliméricos es algo diferente
a lo que ocurre con aisladores cerámicos, pero el sistema claramente va a funcionar con cualquier tipo de aislamiento superficial. Bien, muchas gracias. Una nueva pregunta dice, ¿cómo afecta la distancia entre los sensores y el elemento energizado en relación con la eficacia de la medición? ¿Cómo afectan elementos agentes externos ambientales a la medición? Sí, resulta que precisamente uno de los principales problemas que teníamos acá en el laboratorio era el ruido. Cuando a un equipo se le aplica un nivel de tensión por encima de los 20 o 30 kilovoltios, ya se empiezan a ver algunos fenómenos también de vibración propios del equipo, y si el equipo tiene, por ejemplo, partículas sólidas sueltas, pues estas, producto del campo eléctrico que se generan, van a empezar a vibrar. Y esas vibraciones pues van a generar un ruido sonoro que puede llegar a afectar el ruido, el sensor ultrasonido. Lo mismo ocurre con las comunicaciones. Las antenas, al ser del rango UHF, efectivamente se van a ver influenciadas por los niveles de ruido. Entonces, la ganancia de la antena que se debe utilizar en esto tiene que ser una ganancia, digamos, por encima de los 40 decibelios. Tiene que ser una antena direccional. El sensor ultrasonido pues tiene que tener también un filtro propio que trate de no verse afectado, por ejemplo, por los contenidos espectrales asociados al ruido, digamos, de partículas pequeñas. Entonces, si logramos filtrar, ya sea software o hardware, el ruido electromagnético y el ruido sonoro para los sensores de ultrasonido, el sistema no va a tener ningún inconveniente. Otra solución que no se aplicó, pero que se puede, digamos, desarrollar, es el uso de amplificadores. El problema es que los amplificadores pues, al final van a terminar, digamos, amplificando también el ruido que no deseado, pero ahí ya se podría hacer un tratamiento similar, y esto nos daría como un margen de maniobra mayor, porque podríamos separar aún más los sensores, ¿ya? Pero siempre teniendo la salvedad de que tienen que ser muy direccionales. Y una de las ventajas, por ejemplo, de la antena que se utilizó y del sensor ultrasonido que se utilizó, era que eran altamente direccionales. Bien, muchas gracias. Volvemos ahora con preguntas a Andrea, intercalando preguntas. Andrea, de acuerdo a los resultados del estudio, ¿cuál sería una ubicación recomendable para turbina en un parque eólico con la topografía analizada? En primer lugar, en lo que tengo entendido, las turbinas se tienen que ubicar entre 5 a 9 diámetros de distancia hacia adelante y atrás, o sea, la dirección de flujo de viento, tendría que ser viento abajo, viento arriba, o 4 a 5 diámetros de distancia a las turbinas vecinas laterales. Eso como parte inicial, pero en el caso, con los resultados que nosotros tuvimos, creemos que a lo mejor estas distancias quizás se puedan acortar, quizás sea mucho mejor, en donde las turbinas estén justo antes de una colina, que eso va a hacer que el viento acelere y recupere su velocidad. Igual este estudio se realizó para un parque eólico, para una topografía en particular, entonces hay muchas otras condiciones que tenemos que ir estudiando para decir algo así tajantemente, pero en conclusión sería poner turbinas en donde la topografía sea ascendente, cosa de que la estela se recupere mejor. Bien, muchas gracias. Hay una pregunta muy específica. Uh-huh. Dice, ¿podría explicar un poco más la ubicación ascendente? Ya, sí. Lo que pasa es que, bueno, como decía anteriormente, o sea, primero, hay estudios en donde se analiza este efecto, pero son colinas o topografías ascendentes, pero son simuladas como gaussianas o son colinas artificiales, como perfectas, por así decirlo, en donde nosotros también podemos ver, podemos tener resultados similares. En este caso, una topografía ascendente vendría a ser una topografía en donde hay una turbina y justo después de esta turbina empieza a haber una pendiente positiva.
que vendría a ser como una colina, una pequeña colina. A eso nosotros le llamamos topografía ascendente. Es parte de nuestro estudio también, pero no lo incluí acá. Vemos lo que pasa también a más distancia, cuando la pendiente es mayor a cierto valor en más diámetro de distancia, pero en este caso en particular lo que les mostré es topografía ascendente justo después de la turbina, todo viento abajo, en la zona de la estela. Bien, muchas gracias. Seguimos preguntas ahora con Jorge. Sí, La pregunta es, ¿este sistema se puede aplicar o utilizar para diagnosticar otros equipos? ¿Por qué no se utilizaron otro tipo de sensores eléctricos como capacitivos o inductivos? sí. Bien, mira, la filosofía, digamos, el hecho de utilizar antenas, utilizar sensores ultrasonido, claramente es aplicable a otros sistemas. Incluso hay sistemas comerciales que, por ejemplo, miden la actividad de escalas parciales a través de antenas. Hay sistemas comerciales que miden la actividad de escalas parciales a través de sensores ultrasonido, en generadores, en cables. Pero claramente este sistema tendría que hacerse una calibración para el tipo de comportamiento que tiene cada equipo o cada sistema de aislamiento de diferente naturaleza, y por supuesto es completamente aplicable. Incluso actualmente estamos desarrollando con otros colegas del área de alta tensión, un sistema bajo las mismas características enfocado en la monitorización de árboles eléctricos en sistemas de aislamiento interno. Entonces, es completamente aplicable. ¿Y por qué no se utilizaron otro tipo de sensores? Pues bueno, siempre el objetivo en alta tensión y en cualquier sistema de monitorización es evitar al máximo el contacto galvánico. Entonces, si utilizamos un sensor capacitivo, inductivo o resistivo, pues íbamos a tener ese problema, que teníamos que estar conectados directamente a la aislación. Y al estar conectados directamente a la aislación, pues vamos a tener riesgos eléctricos y vamos a tener que intervenir el aislamiento, cosa que ningún fabricante, ningún equipo está dispuesto a que ocurra. Entonces, por eso la idea de utilizar ultrasonido y antenas que no tendrían ningún contacto galvánico con el equipo que se está monitorizando. Bien, muchas gracias. Hay otra pregunta que yo entiendo para cuando esté en aplicación en terreno. Dice, respecto a la antena que capta la radiación electromagnética, ¿cómo se evita la interferencia que puede provenir de otras fuentes? ¿Cómo se puede focalizar solo en el aislador observado? Bien, hay fuentes de ruido que se pueden mitigar, otras fuentes de ruido que no. Por ejemplo, las emisiones asociadas a la FM, al Wi-Fi, al Bluetooth, a la banda ciudadana, comunicaciones militares, esas componentes espectrales siempre van a estar presentes, y por eso es que cuando se hace el entrenamiento de la red neuronal con el contenido espectral de las señales, se trata de hacer en las bandas de frecuencia donde precisamente este ruido no está. Fácilmente podríamos llegar y pensar que podríamos utilizar filtros paso de banda que se encarguen de filtrar estas bandas de frecuencia que ya están plenamente caracterizadas. El problema es que la actividad de escalas parciales también genera contenidos espectrales en estas zonas. Entonces no es recomendable quitarlo. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar sobre las bandas en donde el ruido electromagnético asociado a las comunicaciones, a las telecomunicaciones, no está afectando, ¿ya? Y para el caso del otro tipo de ruido, que ya es un ruido impulsional que se acopla de forma paralela a los pulsos de descarga parcial, existen técnicas de separación, prácticamente es tratamiento de señales sobre estos pulsos con el fin de filtrarlos. Y digamos que estas técnicas ya están caracterizadas, son conocidas y se aplican sin ningún inconveniente. Bien, muchas gracias. Estamos en la hora, pero hay algunas preguntas. Andrea, las dos últimas preguntas las voy a hacer en forma secuencial para que puedan dar la misma respuesta para ganar tiempo y no alargarnos tanto a la hora. ¿Cómo se puede traducir este trabajo de investigación en una aplicación real? ¿En qué ámbito se podría utilizar, por ejemplo, para el diseño de parques eólicos, la ubicación eficiente de parques eólicos? Y la segunda pregunta, también relacionada, ¿cuánto tiempo tardaría este desarrollo en pasar a un producto comercial? ¿Y qué se requiere en términos de esfuerzo de recursos humanos, capital, información, topografía detallada? Es una pregunta amplia, pero por favor, la respuesta corta en el tiempo. Bueno, la utilidad
que se le podría dar a esto es una utilidad en cuanto a diseño de parques. O sea, en estos momentos ya como grupo sabemos que podemos simular parques eólicos y que nuestro modelo funciona. Entonces, si dentro de este tiempo desarrollamos bien más herramientas, podríamos incluso hacer un mapeo de cuáles son las zonas en donde la topografía ayude más a la generación de potencia, pero vendría a ser eso, como un estudio antes de la instalación de parque eólico, porque luego de la instalación no podemos hacer mucho. Para hacerlo algo comercial, no sabría decirlo, porque igual requiere mucho recurso computacional. O sea, para que tengan una dimensión de cuánto demora esto, la simulación demora una semana al menos. O sea, ya cuando uno le toma la mano y empieza a ejecutarlo, toma una semana en un clúster, en un servidor. Entonces, es difícil poder automatizarlo para llegar y poner datos y implementar una topografía que nosotros tenemos de datos de la NASA y es un poco más complicado hacerlo comercial, según yo. Pero si bien igual, o sea, igual es una herramienta útil para la construcción de parques, porque es un modelo que funciona, o sea, no solo yo lo he ocupado, lo ha ocupado mucha gente que estudia parques eólicos. Bien, muchas gracias. Y para Jorge también, dos Sí. preguntas que son, vamos a cerrar con esto, que no son muy parecidas, pero dice, ¿cómo se diferencia este sistema respecto de realizar una cronografía? Y la última pregunta es, al momento de acercarse al punto de falla del aislador, ¿aumenta la cantidad de descargas parciales y disminuye el tiempo de aparición entre ellas? ¿De qué forma la predicción mediante inteligencia artificial relaciona estas dos variables para predecir el momento en que falla el aislamiento? ¿Se define algún parámetro estocástico entre ambas variables? Bien, para respecto a la primera pregunta, que es cromatografía, creo yo, sí, ¿qué se diferencia el sistema con respecto a la cromatografía? Bueno, la primera parte que presenté del sistema, que era solamente el uso de ultrasonido y antenas UHF, pues bueno, estaba enfocado precisamente en la monitorización externa. Y en la segunda parte del actual proyecto que se está también llevando a cabo de forma paralela para integrarlo, que es el uso de olfatos electrónicos. Bien, la principal diferencia de un olfato electrónico a los sistemas tradicionales de cromatografía es, en primer lugar, y yo creo que lo más relevante, son los costos. Un olfato electrónico y con todo, digamos, la instrumentación, no va a pasar de los $10,000. Contrario a esto, un sistema de cromatografía puede estar en el orden de los 80, 90,000, hasta $100,000, hablando de un sistema bastante, digamos, económico y modesto, ya que más o menos esté entre el orden de los 7 y los 11 gases. Entonces, además de esto, la nariz se puede programar o se puede ajustar para que monitorice 1 o 2 gases, haciendo aún más económico el sistema. Entonces, la nariz se puede por lo menos ajustar para que mida incremento, por ejemplo, de hidrógeno o de metano, que son los gases, digamos, más famosos o más conocidos cuando se empieza a presentar algún tipo de disrupción a nivel interno en el caso de los transformadores, y hablando ya para cualquier tipo de dieléctrico líquido. ¿Me repites, por favor, la segunda pregunta? Sí. Rápido. Al momento de acercarse al punto de falla del aislador, ¿aumenta la cantidad de descargas parciales y disminuye el tiempo de aparición entre ellas? ¿De qué forma la predicción mediante inteligencia artificial relaciona estas dos variables para predecir el momento en que falla el aislamiento? ¿Se define algún parámetro estocástico entre ambas variables? Sí, mira, nosotros probamos diferentes técnicas, incluso técnicas que no necesariamente requerían el uso de inteligencia artificial. Nuestro primer objetivo era
tratar de hacer un proceso de clusterización sencillo con algunas variables que fuéramos capaces de identificar a partir de las señales, ya fuera en el comportamiento temporal o espectral de las mismas. Pero desafortunadamente, como lo indiqué al principio de la presentación, no fue posible. No fue posible llegar a clusterizar, aplicamos diferentes técnicas, no tuvimos buenos resultados. Finalmente, optamos por entrenar las redes neuronales en diferentes tiempos del proceso de medición con el contenido espectral y temporal de la señal. Y bueno, notamos que uno de los parámetros que resultó ser más relevante para la red neuronal, además de ingresar la señal completa en el tiempo y en el dominio de la frecuencia, era ingresar la distancia, digamos el comportamiento dinámico, la distancia entre descargas y el número de descargas que aparecían cada cierto tiempo. Como les dije, no soy especialista en el área de inteligencia artificial, pero algo encontró el algoritmo que era reproducible para otros procesos de medición, ¿ya? Nosotros, siendo franco, alimentamos, entrenamos y testeamos con la información temporal, el contenido espectral de las señales y la distancia y el número de descargas que ocurrían en la parte inicial y en la parte final. Y a partir de esto, pues la red neuronal identificaba, no tengo claro qué parámetros o qué variables utilizaba o qué información tomaba como relevante para poder hacer con exactitud el proceso de pronóstico. Bien, muchas gracias a todos los expositores por sus interesantes presentaciones y al público asistente y a sus preguntas. A continuación, dejo a Ivonne para el cierre de este primer. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Justamente estamos en el cierre de esta primera jornada. Agradecer la presencia de todos los asistentes, de los expositores de proyectos de investigación, de los moderadores de los dos bloques. Agradecer a las universidades colaboradoras, a las empresas que estuvieron auspiciando y en general a las instituciones patrocinadoras. Solo me resta invitarlos para la jornada de mañana, que comienza puntualmente a las 8:45, en que comenzaremos con justamente un proyecto de éxito de investigación aplicada, como es el premio que obtuvo el ICI, el premio Franz Edelman, que será presentado por su líder, Leonardo Basso. Así que habrá también mañana dos excelentes bloques como los de hoy día, de proyectos de investigación aplicada. Así que muchas gracias a todos, que tengan una buena tarde y nos encontramos mañana 8:45 puntualmente. Gracias. Somos Transelec. Más de 500 personas y más de 70 años de historia como protagonistas del progreso de Chile. En la década de los 90, cruzamos el canal de Chacao por primera vez. En 2012, finalizamos con éxito la línea Maitencillo-Caserones a más de 4.000 metros de altura. En 2018, pusimos en servicio el primer túnel en alta tensión del Sistema Eléctrico Nacional. Hoy, estamos reforzando el sistema con obras en el norte y el sur del país para hacerlo más robusto y posibilitar la conexión de energías renovables y avanzar así hacia la descarbonización de la matriz energética.
Ponemos al centro nuestro compromiso de desarrollo sostenible y de responsabilidad con las comunidades vecinas, buscando siempre construir relaciones de confianza. Con casi 10.000 kilómetros de líneas y más de 60 subestaciones de Arica a Chiloé, somos Transelec, la principal empresa de transmisión del país. Transelec, uniendo a Chile con energía. We are Hitachi Energy. We believe in a sustainable energy future for all, where everyday lives are powered by what nature gives freely. How we wake up, visit our friends, buy our food. Our energy future needs to be sustainable, flexible, and secure. And electricity will be the backbone of the entire energy system, underpinning our everyday lives. Climate change, one of the most urgent challenges of our times. Our people are at the forefront of innovation. Together with customers and partners, we're pioneering technologies and solutions to solve this global challenge, to make the promise of the energy transition real. And we're doing it with pace. We're anticipating the future and taking the steps together along the different pathways to progress carbon-neutral society. We're inspired to create a real and positive impact, from connecting communities to reducing carbon emissions throughout the energy system. It's all possible today. We bring diversity of thought and experience and a centuries-long heritage, grown in more than 140 countries. We're committed to advancing a sustainable energy future for today's generation and those to come.
Corpa es ingeniería de vanguardia en transformadores de poder. Aseguramos la confianza y la operación continua de los equipos eléctricos, brindando un servicio completo de mantenimiento, montaje, reparación, asesoría e inspección para transformadores de poder y equipos eléctricos. Estamos comprometidos en el mejoramiento continuo de nuestro sistema integrado de gestión, logrando la satisfacción de nuestros clientes a través de un servicio integral, eficiente y eficaz. Visítenos en www.corpa.cl. Smart Wires desarrolla e implementa soluciones innovadoras que optimizan y flexibilizan los sistemas de potencia. En conjunto con nuestros clientes a nivel mundial, desarrollamos aplicaciones que aumentan la utilización y capturan más beneficios de las redes existentes. La tecnología de Smart Wires ayuda a utilizar de forma rápida y económica la capacidad existente, ya sea empujando los flujos de las líneas sobrecargadas o alando los flujos hacia líneas con capacidad de reserva. Su diseño modular permite escalar o reubicar los dispositivos fácilmente según la evolución de las necesidades del sistema. Las soluciones de Smart Wires pueden entregarse en meses e instalarse en días, proporcionando la flexibilidad necesaria en esta era de incertidumbre. Utilizando estas herramientas en la red existente, puede integrarse rápidamente una mayor cantidad de energías renovables, reducir el vertimiento y evitar el impacto negativo sobre las comunidades y el medio ambiente. Smart Wires, transformando una red a la vez para un futuro mejor.